Bueno, vamos a hacer el problema 47, que no es un problema fácil. Bueno, tiene tres apartados. El apartado A es fácil, el B es un poquito más difícil y el C, ¿no? Pero en este problema lo que hay que ver sobre todo es ver cómo ponemos el valor de la normal, de la fuerza de rozamiento y todo esto. Porque son tres casos diferentes. Fijaros, primero dice el 47. Petra desea tirar de un baúl de 20 kilogramos que ha hallado oculto en el desván de casa, con una fuerza de 100 newton, ¿vale? Entonces, la masa del baúl es de 20 kilogramos y ella va a tirar con una fuerza de 100 newton. Dice, si el coeficiente de rozamiento entre el baúl y el suelo es de mu es 0,1, el coeficiente de rozamiento, determina la aceleración con la que el baúl comenzará a moverse cuando la fuerza A, el primer caso, sea paralela al plano. Es decir, F, vamos a ponerlo bien, F es paralelo, que significa esto, al plano. ¿Vale? Entonces, imaginar vosotros, fijaros, después vemos los demás casos, ¿no? Nosotros tenemos aquí una caja y vamos a tirar de la caja. ¿De acuerdo? Este es el centro de masa de la caja y ahora nosotros tiramos con una fuerza paralela al plano. Este es el plano, la superficie, ¿vale? Por la cual se desliza el baúl y yo tiro así. Imaginar que tengo una cuerda atada o lo que sea y tiro con esta fuerza. Esta fuerza va a valer 100 newton. ¿Ok? Vale, pues vamos a ver este caso, ¿no? Muy bien. Vamos a calcular aquí pues las diferentes aceleraciones. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Es un cuerpo que tiene masa, por lo tanto sobre ese cuerpo hay actuando un peso. ¿Vale? Ese peso siempre es perpendicular a la superficie. ¿De acuerdo? Y ahora tengo una fuerza que es normal, que va hacia arriba, que es la reacción al peso. Entonces fijaros que aquí en el eje vertical no actúa ninguna otra fuerza. En el eje vertical actúa N y el peso. Entonces, como el cuerpo lo que va a hacer va a ser moverse en este sentido, hacia acá, ¿vale? Pues el cuerpo no se va a mover en la dirección vertical. Sin embargo, tengo dos fuerzas. Entonces, lo que va a ocurrir va a ser que como no se mueve en la dirección vertical, ambas fuerzas tienen que ser iguales en módulos, tienen la misma dirección, pero en sentidos contrarios. Por lo tanto, en este caso, el peso es igual a N. Es decir, la que va hacia arriba, que es N, es igual a la que va hacia abajo, que es el peso, para que haya una compensación, un equilibrio. Esto es muy importante. Ahora, ¿cuál va a ser la fuerza que va a mover el baúl? Pues esta fuerza, F igual a 100 newton. Esa 100 newton, fijaros, va en la misma dirección del movimiento, ¿vale? Y además de ir a la misma dirección, va en sentido contrario. Aparte, tenemos otra fuerza, ¿vale? Que sabemos que está ahí presente porque nos dan el coeficiente de rozamiento, que va a tener el sentido contrario al movimiento, y siempre la dibujo en la superficie de unión de ambos cuerpos, igual que el ejercicio anterior. Y ahora, fijaros, hago lo mismo, digo, aplico la segunda ley de Newton a nuestro sistema. Entonces, la sumatoria de la fuerza es igual a M por A. De aquí saco la A. Ahora aquí, ¿qué pongo aquí en la fuerza? La fuerza pongo únicamente todas. Pongo todas las fuerzas que van en la misma dirección del movimiento. Si va en la misma dirección, en el mismo sentido, será positivo. Entonces es más F, que va en la misma dirección, en el mismo sentido, que de hecho es la que hace que se mueva, y ahora menos la fuerza de rozamiento. Ya os digo que la fuerza de rozamiento siempre va a ser negativa. ¿Por qué? En cualquier problema va a ser negativo porque la fuerza de rozamiento por definición siempre va en contra del movimiento, ¿vale? Y ahora, F sé lo que vale, la fuerza de rozamiento sé que vale mu por N. Pero como siempre, en vez de poner N, pongo a lo que vale N. N es igual a P. En este caso, N es igual a P, porque solamente dos fuerzas van en la dirección vertical, ¿de acuerdo? Entonces, en vez de poner N, pongo P. ¿Por qué? Porque P sí que es su valor, que es M por G, ¿de acuerdo? Entonces sería F menos, lo desarrollo, ¿vale?
por P es igual a M por A. Aquí sí te tiene que dar la masa, ¿sabéis por qué? Porque yo cuando desarrollo todo esto, mu por P, que es M por G, igual a M por G, lo que no puedo hacer es esto, atención, tachar esto con esto. ¿Por qué? Porque este término no tiene masa, entonces no puedo sacar factor común. Cuidadito con eso, ¿eh? Si te dan la masa de 20 kilogramos es para que la apliques. Entonces ahora yo lo que hago es, simplemente la dejo bonita la fórmula, ¿vale? Lo que hago es despejar la aceleración, y la aceleración pues será todo eso partido m. Esto será el valor de la aceleración. ¿Que quiero despejarlo? Pues a, ¿vale? Ya con sus valores numéricos, ¿vale? Eso es ponerlo de forma elegante, igual a f, que es 100, menos mu, que es 0,1, por 20 por 9,8 partido 20. ¿De acuerdo? Esto lo hacemos, ¿vale? Y sería, ¿vale? Sería 0,1 por 20, 2, por supuesto, por 9,8, pues sería, ¿vale? Sería 100 menos 19,6 partido 20. La aceleración sería igual a 80,4 partido 20. La aceleración es igual a 4,02 metros por segundo al cuadrado. Problema hecho, ¿vale? Primera parte, ¿la? Ahora vamos al B y el C, que son un poquito los más difíciles, ¿vale? Vámonos al B y el C. Fijaros. El B nos dice que igual, todo igual, la masa del cuerpo igual, pero ahora lo que hace la mujer esta es, vosotros fijaros en el valor, de la aceleración, que ha salido pues un poquito superior a 4. Ahora la chica lo que hace es coger el baúl, ¿vale? Y ahora en el baúl, en vez de tenerlo así, pues dice, a lo mejor esto me queda un poquito pequeño, voy a hacer un poquito más grande, ¿vale? Porque ahora voy a tener que dibujar más cosas, ¿vale? Ahora hace lo siguiente, dice, en vez de coger el baúl de tal manera que la fuerza sea horizontal a este plano, ¿vale? El plano, al suelo, lo que hace es, esa fuerza, imaginar que ha cogido de un hilo, lo que sea, es que forma un ángulo de 20 grados con la horizontal. Es decir, fijaros, que es totalmente diferente a cómo está puesto el dibujo, ¿vale? En la, digamos, en el solucionario, ¿vale? Que muchos lo habéis visto, ¿vale? Eso sería así. Atención, y este ángulo con la horizontal, fijaros cómo lo hago, es de 20 grados, ¿vale? Bien, eso me lo podría haber dado el dibujo. Yo de hecho, si en el problema yo lo hubiera dado, yo hubiera puesto este dibujo así, ¿vale? Y ahora tengo que calcular la aceleración. Todo lo demás es lo mismo, el coeficiente de rozamiento y lo que sea. Entonces, fijaros cómo trabajo yo esto. Fijaros cómo yo me he manejado aquí y he hecho la dianita, como una dianita, desde el centro. Este es mi eje X y este es mi eje Y. Y ahora la fuerza forma 20 grados por la parte superior, por encima de la horizontal. Y ahora, fijaros, a partir de aquí es donde yo voy construyendo mis cosas, ¿vale? ¿Cómo voy construyendo mis cosas? Atención. Pues voy construyendo mis cosas así. Primero, sé que ese cuerpo tiene masa. Entonces, como tiene masa, el peso, la fuerza que la Tierra ejerce sobre ese cuerpo va siempre hacia el interior de la Tierra. P. Fijaros, ya lo he dibujado. Ahora, sé que hay una fuerza que es la normal, ¿vale? Que va hacia arriba. Que lo voy a poner con otro color, ¿vale? Que es este, verde. Hacia acá, ¿vale? Y ahora, aparte, atención, igual que antes, ¿no? Pero ahora va a ocurrir, la normal la he dibujado en gris. Aparte, esa fuerza que tengo forma un ángulo de 20 grados. Por lo tanto, se va a poder descomponer en la componente X y la componente Y. La componente X es este. Sería esta de aquí. Fx. Si os fijáis, la componente X es la que tira de la maleta o del cuerpo. Y ahora tengo una componente Y. La componente Y no me puedo olvidar de ella, porque ahora os voy a decir una cosa. Esta vez sería Fi, ¿vale? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Fijaros, yo tengo que analizar esto y decir que este cuerpo no se va a mover en sentido vertical. No en sentido vertical hacia abajo porque tiene un impedimento aquí.
físico, ni tampoco hacia arriba, no va dando tumbos, ¿de acuerdo? Lo que va a ocurrir va a ser, este cuerpo, como no me dicen nada, va a estar siempre tocando la superficie, el suelo. Pues va a ocurrir que las fuerzas, para que haya una compensación total, las fuerzas verticales que van hacia arriba, en ese sentido, tienen que compensarse o ser iguales a la que va hacia abajo, ¿vale? Y tiene que ocurrir, atención, que N más Fi, que son las que van hacia arriba, N más Fi, tiene que ser igual al peso, que es la que va hacia abajo, ¿vale? En el problema anterior, fijaros, decíamos que P es igual a N. ¿Por qué? Porque la única que va hacia arriba, N, tiene que ser igual al peso. Pero aquí se ha metido aquí, por así decirlo, pues un invitado sorpresa, que es la componente I de la fuerza. De tal manera que ahora las que van hacia arriba, que son 2, N más Fi, tienen que ser igual al peso. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Porque de aquí vamos a despejar N, que va a ser peso menos Fi. Y recordar que la fuerza de rozamiento siempre es mu por N. Pero ahora, en vez de poner N, pongo esto. Fuerza de rozamiento igual a mu por peso menos Fi. ¿Ok? Bien, eso para anticipar el problema. Ahora, como siempre digo yo, aplicamos, ¿vale?, la segunda ley de Newton. Ese cuerpo está en reposo, se va a mover, por lo tanto, tiene que haber una fuerza, una o varias fuerzas, ¿vale?, que produzcan ese movimiento. Bien, ¿cuál es la fuerza que va en la misma dirección horizontal y el mismo sentido? Fx. Pues sería Fx, es la que va siempre, la que mueve el cuerpo. Y Fi, perdón, fuerza de rozamiento, que no la he dibujado en esta ocasión, sería para acá, ¿vale? Sentido contrario, ¿vale? Pues va en sentido contrario y como siempre, como ya os dije en otro problema, el otro apartado, la fuerza de rozamiento es negativa, igual a la masa por la aceleración. ¿Vale? Ahora, Fx, fijaros Fx, esto es un triangulito, esto Fi me lo traslado aquí paralelamente. Y Fx, F es la hipotenusa, Fx va a ser el cateto contiguo, entonces Fx va a ser F por el coseno del ángulo, que es 20, y ahora menos la fuerza de rozamiento, pero ya la tengo aquí la fuerza de rozamiento, sé que la fuerza de rozamiento es mu por N, entonces podría poner aquí mu por N, bueno, lo voy a poner, ¿vale?, menos mu por N, igual a M por A. Entonces, F por el coseno de alfa menos mu, y ahora en vez de poner N, pongo peso menos Fi, que es a lo que vale N. ¿Vale? Recordar que N nunca lo saco, sino que N siempre lo hago por aquí, es decir, por equivalencia con otras fuerzas. Y ahora aquí, en este caso, es donde yo ya, recordar que la incógnita es la A, ¿vale? Pero voy a desarrollar un poquito más, ¿vale? Es decir, sería F por el coseno de alfa menos mu por, abro paréntesis, ¿de acuerdo?, el peso, que es M por G, menos Fi. Fi, ¿cuánto vale Fi? Pues Fi sería igual a, de aquí, puedo sacar que Fi es igual a F, esto lo traslado paralelamente aquí, y entonces sería el cateto opuesto al ángulo. Entonces se realiza con el seno de alfa, que alfa es 20, ¿vale? Entonces sería menos F por el seno de alfa, igual a M por A. Entonces, ya lo tengo todo desarrollado, ¿vale? Entonces, esto sería que la aceleración me queda, atención, F por el coseno de alfa menos mu M por G, lo único que hago es despejar la aceleración partido M. Este sería mi resultado, ¿vale? Pedazo de resultado. Y ahora lo que hago es simplemente sustituir. Ahora pongo, este sería el valor de la aceleración, ahora sustituyendo, si queréis ponerlo bonito, ponéis sustituyendo valores, tenemos 2 puntos, y ahora la fuerza vale 100 por, esto lo tenía yo por aquí hecho para no perder mucho tiempo, ¿sabes?, por el coseno de, vale, el coseno de 20 grados menos 0,1, que es mu, por la masa, que habíamos dicho que la masa era de 20, ¿verdad? De 20.
20 por 9,8 menos 100 por el seno de 20 grados. Partido la masa, que es 20. Entonces la aceleración queda 100 por el coseno de 20 sale 93. Esto salía, vamos a ver, esto salía todo esto, os lo pongo aquí, ¿vale? Todo esto de aquí, todo eso me sale a mí 16,18. Y esto de aquí, 100 por el coseno de 20 sale 93,96. Entonces sería 93,96 menos, uy, que no se ve, menos 16,18 partido 20. ¿Vale? Y esto me sale a mí, que no me sale, bueno, sí, prácticamente igual, me sale 3,88 metros por segundo al cuadrado. ¿Vale? En el problema sale, aquí en el libro sale 3,9. A mí me sale 3,88, ¿de acuerdo? Fijaros lo que hemos hecho. ¿Cuál es el truco del problema? Esto es lo importante, que veáis esto. Es decir, las dos fuerzas que van para arriba ahora es igual que la que va para abajo. Ahora nos va a cambiar en el tercero. En vez de ser el ángulo para acá, sería para acá. Entonces, vosotros tenéis que ver una cosa, que es lo importante, que es cómo se lleva mejor un cuerpo en este sentido. Por ejemplo, imaginad que lleváis un carro de la compra. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Llevarlo horizontalmente, como en el caso A, como en el caso B o en el caso C? Pues va a ocurrir que va a ser como mejor se lleva en el caso B. ¿Por qué? Porque la aceleración va a ser mayor. Ya fijaros, es poquito, ¿no? Pero es mayor. Aquí, bueno, la aceleración es menor. Me he equivocado, lo he querido decir al contrario, ¿entendéis? En el caso A es mejor llevarlo que en el caso B, ¿vale? En este supuesto. Vamos a hacer el C, ¿vale? Que el C yo creo que es un poquito el más complicado. En el C tenemos lo mismo, es todo igual, ¿vale? Bueno, aquí tengo lo siguiente, lo hago igual que antes, ¿vale? Fijaros que estos ejercicios necesitan tiempo y dedicación, ¿vale? No se pueden hacer rápidamente. Hay que hacer un desarrollo y todo esto, ¿vale? Y entonces en el caso de C me dice, forma un ángulo de 20 grados bajo la horizontal. Ojo, esto lo voy a hacer totalmente diferente, no diferente, sino de otra forma como está planteado en el solucionario, ¿vale? Aquí tenéis 20 grados por encima y ahora vamos a hacer 20 grados por debajo. Esta sería la horizontal, ¿vale? Entonces 20 grados por debajo sería así, ¿vale? Esta sería la fuerza en este caso, y ahora esto serían los 20 grados por debajo de la horizontal. ¿Ok? Entonces, como siempre, hago lo mismo. Primero, ¿qué fuerza, ¿vale?, está actuando sobre este cuerpo? Pues como tiene masa, la fuerza que actúa sobre ese cuerpo es el peso que va hacia abajo. Aparte del peso que va hacia abajo, voy a tener una fuerza de reacción, ¿de acuerdo?, que es la normal, que va hacia arriba. ¿Ok? Bien. Se podrían compensar unas con otras, pero interviene ahora esta fuerza. Y tenemos aquí, como decíamos antes, a un nuevo invitado, ¿vale?, que es la fuerza F, que se puede descomponer en su componente Y, ¿la veis? Que ahora quedaría, atención, por debajo, es decir, su sentido sería negativo, y en la componente X, que es, esta componente X es la que tira del cuerpo, ¿vale? Esto sería Fx, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos ahora? Fijaros cómo cambia. Antes, para que lo veáis aquí, las dos que van hacia arriba tiene que ser igual a la que va hacia abajo, es decir, n más Fi sería igual al peso. Esto es importante hacerlo para sacar n, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero ahora lo que va a ocurrir es que las dos, esta ahora no va hacia arriba, sino que va hacia abajo. Entonces tiene que ocurrir que para que se compense n, que es la que va hacia arriba, tiene que ser igual a la suma de las que van hacia abajo. Y por lo tanto, fijaros, n es igual a Fi más peso. Entonces esto va a ser bueno o importante a la hora de sacar la fuerza de rozamiento, porque pondría que la fuerza de rozamiento es igual a mu por n, pero ahora n es Fi más el peso. Antes era n, fijaros, peso menos Fi.
¿vale? Esto es lo que tiene haber cambiado de orientación la fuerza. Y ahora lo aplico todo igual, ¿vale? Es decir, yo pongo lo mismo, es decir, pongo aquí, aplico la segunda ley de Newton. Y sería sumatoria de las fuerzas es igual a m por a. ¿Qué fuerza va a favor? Pues como siempre Fx. ¿Qué fuerza va en contra? Como siempre la fuerza de rozamiento. Igual a m por a. Es todo igual, lo único que cambia es esto, la n. ¿Vale? Entonces, fx lo voy a hacer igual. F, atención, mi ángulo, el ángulo que yo pillo aquí es 20 grados. No pongo menos 20, pongo 20. ¿De acuerdo? Me da lo mismo que vaya para abajo. Voy a poner 20. Si yo tengo aquí este ángulo, ¿de acuerdo? Me va a salir igual, es decir, me va a salir aquí que fx es f por el coseno de 20 y va a ser positivo. ¿De acuerdo? Entonces, pongo fx va a ser f por el coseno de 20 grados menos fuerza de rozamiento mu por n igual a m por a. Entonces, desarrollo un poco, menos mu, y ahora en vez de poner n, pongo fi más el peso igual a m por a. ¿Ok? Entonces sería f por el coseno de 20 grados menos mu por fi. ¿Cuánto vale fi? Pues fi pues vale lo mismo, va a valer, fijaros, va a valer fi, vale f por el seno de 20 grados, ¿vale? Más m por g, que es lo que vale el peso, ¿de acuerdo? Igual a m por a. ¿Vale? Vale, seguimos. Ahora tenemos f por el coseno de 20. Bueno, vamos a poner la fórmula igual que antes. Bonita, ¿vale? La aceleración sería igual a f, despejamos la aceleración, coseno de 20, menos mu, que multiplica f por el seno de 20 grados, más mg, ¿vale? Partido m. Este sería la solución. Y ahora ponemos igual que antes, sustituyendo valores. Tenemos pues que la aceleración es igual, todo, ¿vale? Es igual a 100 por el coseno de 20, ¿vale? Que esto, bueno, pues lo voy a hacer directamente, ¿vale? Porque tengo los cálculos hechos. Esto sería 100 por el coseno de 20, ¿de acuerdo? Que sale 93,96 como antes, menos 0,1 que multiplica a 100, que es f, por el seno de 20, más 196, que es lo que sale la masa por g, partido